Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, hola a todos y a todas, gracias por venir. Me llamo Santos Ávila Ruiz, soy formador, terapeuta y escritor. Y la charla que voy a dar hoy se titula Conversaciones con el Arcángel Metatrón, ¿vale? En esta charla, algunas de las cosas que quiero comentar son algunas preguntas como, por ejemplo, ¿son los ángeles, los arcángeles y los seres de luz reales? ¿O son fruto de nuestra imaginación? En caso de que sean reales, ¿podemos comunicarnos con ellos? ¿Se puede comunicar todo el mundo? ¿Es tan importante el nombre que ellos reciben o realmente no es tan importante esa parte? ¿Vale? Aparte de eso, también vamos a hablar del Arcángel Metatrón y vamos a hacer también un par de prácticas sencillitas, una de limpieza energética que es muy sencilla pero que a la vez es muy efectiva, y también vamos a hacer una pequeña meditación breve para conectar con nuestro ángel de la guarda. A lo largo de la charla, otra de las cosas que voy a hacer es presentar un poco este nuevo libro que acabo de publicar, que se titula Mis conversaciones con un arcángel, Confidencias de Metatrón, y lo vamos a utilizar un poco de excusa para la charla, para comentar algunos de los mensajes que este ser de luz me ha regalado para este libro, ¿no? Porque creo que hay algunos temas que pueden ser interesantes y que podemos comentar y explicar un poquito qué cosas dice Metatrón sobre las preocupaciones que tiene el ser humano, ¿no? Estos serían un poco los temas que quiero tratar a lo largo de la charla. Evidentemente, en cualquier momento podéis preguntar, si lo sentís oportuno, si hay algo de lo que explico que no queda claro. Pero antes de ir a por eso, me gustaría dar las gracias primero a todos y a todas las que estáis aquí por haber venido, por hacer esto posible, a los que van a ver luego el vídeo a través de la cámara, porque lo van a ver en el canal de YouTube de Mindalia o a través de Mindalia, a Mindalia, por supuesto, que está grabando, y a Jesús, que está detrás de la cámara, y luego al Instituto de Salud Holística, que es el lugar en el que nos encontramos y que nos ha abierto las puertas para que podamos hacer esta charla, ¿no? Entonces, antes de empezar, yo me gustaría hacer una pregunta, aunque es una pregunta que tiene un poquito de trampa. Soy consciente de que cuando uno hace una pregunta, cuando empieza una charla, la gente no contesta porque todavía está ahí un poquito, está necesitando que se le hable un poco más para relajarse, para olvidarse que hay una cámara que está grabando. Pero yo quiero empezar así, a ver si hay alguien que se atreva. ¿Creéis que los ángeles, los seres de luz y los arcángeles son reales o son fruto de nuestra imaginación? Reales. Muy bien. Veo que os habéis mojado y me alegro. Bueno, como os decía, la pregunta tiene un poquito de trampa y os explico por qué. Es bastante lógico intuir que, puesto que estáis en una charla que se titula Conversaciones con el Arcángel Metatrón, estáis abiertos a esa posibilidad de que esto es real y que esto existe, ¿no? Probablemente las personas que estén viendo en casa este vídeo también sentirán un poco eso, ¿no? Porque si no, seguramente no hubierais venido, os hubierais quedado en casa o os hubierais quedado haciendo alguna otra actividad, ¿no? Si os habéis apuntado es porque estáis abiertos, aunque no tengáis la seguridad, pero estáis abiertos a esa posibilidad, ¿no? Para mí lo importante, creo que la pregunta no es si son reales o si lo han sido en algún momento, ¿no? La pregunta sería si lo son ahora, en este momento, porque si lo han sido en el pasado no sabemos y quizá no es interesante. Los ángeles, los arcángeles y los seres de luz nos han acompañado a lo largo de la historia, nos han acompañado en mitos, en leyendas, a través de los cuentos infantiles, a través de las obras pictóricas de algunos grandes genios de la pintura. Entonces es evidente que de algún lado ha salido eso, aunque sea algo mitológico, en algún momento alguien tuvo que inventar o realmente existieron, ¿no? Pero para mí lo importante, como os decía, no es plantearse si existieron o si fueron reales. La pregunta para mí es si son reales en este momento. Yo os voy a tratar de responder a esta pregunta, pero desde mi propia perspectiva y desde las propias percepciones que yo tengo como canal, ¿no? Yo trabajo, sabéis, algunos, y los que no lo van a descubrir ahora, yo trabajo con los registros acásicos, que son la memoria del universo, en la que está almacenada la información del pasado, del presente y de las posibilidades futuras. Y cuando conectamos con estos registros acásicos, lo que estamos haciendo es conectar con los guías, con los seres de luz que están guardando esos registros acásicos, están vigilando, están pendientes de ellos, y conectamos con esas energías, con esos arquetipos, ¿no? Entonces yo no estoy en poder de la verdad absoluta, ni pretendo tratarlo, porque sería también una gran responsabilidad, pero sí que lo que sí que puedo hacer es compartir desde mi punto de vista lo que yo percibo,
que no necesariamente tiene que ser igual a lo que perciben otras personas que se dedican a esto, ¿no? Pero sí que nos pueden dar entre unos y otros un poquito de una pincelada, ¿no? Una pincelada de qué estamos haciendo o qué nos estamos moviendo cuando estamos tratando con estos seres o con estas energías. Para mí, como os decía, la respuesta es que sí que existen en este momento actual. Yo no sé si existieron en el pasado, si son fruto de una mitología o no, pero sí que os puedo decir que la sensación que yo tengo sí que existen es por algo bastante claro. Tanto si existieron como si no, es evidente que actualmente están sustentados por la conciencia colectiva. Es decir, hay millones de personas en el planeta que creen en seres de luz, en ángeles y en arcángeles. ¿Qué ocurre? Que cuando hay tantas personas que están creyendo algo, incluso la física cuántica está diciendo que esas creencias están afectando la realidad, están configurando una realidad. Entonces, no es lo mismo que a lo mejor solo haya una persona que crea en los ángeles, en los arcángeles o incluso en el arcángel Metatrón, que haya millones de personas en todo el mundo que creen en esos seres de luz. Algunos porque han experimentado esas energías, han tenido alguna experiencia mística que les ha hecho creer y abrirse a esa posibilidad. Otros simplemente porque a nivel quizá romántico tienen esa creencia en esos seres que hemos visto muchas veces en las pinturas, con sus alas y con sus caritas, ¿no? Así divertidas o angelicales, ¿no? Como utilizando la misma palabra que los describe, ¿no? Pero lo cierto es que yo siempre pongo el ejemplo que es algo así como los símbolos del Reiki. Los símbolos del Reiki, como símbolos en sí, pueden tener un poder por la energía, por la forma en la que están dibujados, porque tienen pues una geometría concreta, ¿vale? Y eso puede hacer que eso desprenda cierta energía. Pero lo que sí que está claro es que cuando yo invoco un símbolo de Reiki, cuando yo lo dibujo, por ejemplo el Chokurei, que quizás es el más conocido, el primer símbolo, el símbolo físico, lo que yo estoy haciendo también es conectar con toda la energía que hay detrás de eso, de los millones de personas en el mundo que están practicando Reiki, que creen en ese símbolo. Entonces ese símbolo tiene un poder mucho más grande que un símbolo que yo me pueda inventar. Yo me puedo inventar un símbolo y con mi conciencia ir trabajándolo para que ese símbolo tenga una energía concreta y tenga un poder concreto y trabaje a ciertos niveles, ¿no? energéticos. Pero lo que está claro es que cuando existe un símbolo tal como el Chokurei o como el Honsha Shonen o cualquiera otro de los símbolos del Reiki tradicional o de cualquier otra técnica, cuando hay millones o miles de personas que creen en esos símbolos, están sustentándolos y están dándoles realidad, ¿no? Cuando ocurre un milagro, por ejemplo, en alguno de estos sitios en los que se conocen porque son sitios donde la gente se cura, por ejemplo, podríamos hablar de Lourdes, por ejemplo, o, bueno, hay muchos sitios, ¿no? Pero este quizás es uno de los que no nos puede pillar más cerca o que quizás los que estamos aquí nos puede sonar más, ¿no? Lo que ocurre es que hay millones de personas que están creyendo en esa posibilidad, que están creyendo que en esos sitios ocurren milagros. Entonces, ¿qué está pasando? Que a nivel de conciencia estamos construyendo con esos pensamientos una realidad que permite que aquella persona que tiene cierta fe y que está abierta a estas posibilidades pueda experimentar un cambio, pueda experimentar una energía que lo transforme y que incluso puede llegar a curarlo, ¿no? Pues con los arcángeles, con los ángeles y con los seres de luz estamos hablando un poquito de lo mismo. Con esto hay una cosa que quiero dejar claro: no estoy tratando de decir que no existieran y no fueran reales en el pasado. Lo que estoy tratando de decir es que incluso aunque no lo fueran, en este momento sí que lo son, porque están sustentados por todas esas creencias de esos millones de personas que los han experimentado, que han entrado en contacto con ellos o que han tenido diferentes experiencias. Muchas veces no somos conscientes porque para conectar con estas energías hay que tener cierta sensibilidad que en realidad tenemos todos, no es que la tengamos unos más que otros. Lo que pasa que sí que es cierto que hay personas que están más en contacto con esa sensibilidad y otras personas por diferentes motivos, por diferentes creencias, han ido bloqueando esa capacidad de ser sensible. Pero a todos nos ha pasado, yo creo, alguna vez que hemos tomado una decisión que no sabemos por qué la hemos tomado, que hemos sido inspirados de forma que podríamos decir incluso divina para elegir una opción que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido o que no hubiera sido la que hubiéramos tomado si hubiéramos hecho un análisis desde la lógica, desde lo racional, y sin embargo lo que hemos permitido al tomar esa decisión o al dejar de tomar esa decisión y tomar otra es abrirnos a algo que no somos capaces de explicar desde un punto de vista racional, ¿no? A veces nos encontramos personas que se encuentran en fotografías, que ven halos de luz. El otro día, por ejemplo, me explicaba una persona que venía a al curso que daba de registros acásicos. Lo digo porque, claro, siempre podemos pensar, bueno, es que yo me he hecho una foto con una cámara y ha salido como un destello, puede ser un defecto de la luz, de la cámara, pero esta persona me explicaba, era curioso y por eso lo quiero comentar, que le pasó
muy a menudo durante un tiempo. Entonces, no contento con no entender lo que estaba pasando, cambió de cámara y le seguía pasando. Y probó con 3 o 4 cámaras diferentes, hasta el punto que incluso a un amigo profesional que tenía con una cámara buena le dijo: déjame la cámara que vamos a probar. Con todas las cámaras que probó, cuando se hacían las fotos en el bosque, volvían a aparecer esas energías, esas bolas energéticas. Entonces, claro, podemos estar hablando de que una cámara puede dar un fallo, y también tenemos que contemplar pues, que una cámara pues, tenga algún error o que pueda crear algún destello que nos podamos pensar que es algo que no es, ¿no? Pero cuando estamos hablando de que 3 o 4 cámaras con las que probaron las mismas personas siempre ocurría, pues la posibilidad de que eso sea una coincidencia es bastante remota desde mi punto de vista, ¿no? Entonces esas energías nos están acompañando, ¿no? Para mí, que es un ser de luz, un arcángel o un ángel, en realidad menciono estos 3 términos, pero como hablábamos un poquito antes de empezar la charla o antes de empezar a grabarla, que ya me hacéis alguna pregunta, para mí son etiquetas que nosotros necesitamos poner. El ser humano necesita etiquetarlo todo para intentar comprenderlo. En realidad, desde mi punto de vista, y vuelvo a insistir que no es una verdad absoluta, sino lo que yo percibo, estamos conectando con una energía única, estamos conectando con esa totalidad de la que nosotros mismos formamos parte. Lo que pasa que dentro de esa totalidad necesitamos como desglosarlo todo, poner etiquetas, poner que este es el arcángel Metatrón, que este es el arcángel Miguel, que este es un maestro ascendido Kuan Yin o Melquisedec, o que este es Dios, o que este es Buda, o que es cualquier otro ser de luz, ¿no? Necesitamos como poner esa etiqueta para sentirnos cómodos nosotros como ser humano teniendo esa información. De hecho, creo que el único ser energético que no se siente cómodo ante el desconocimiento, ante el no saber, es el ser humano. Cuando yo conecto con los seres de luz con los que trabajo muchas veces en las terapias o en los cursos de registros, yo hubo una temporada que me obsesioné bastante con saber quién eran cada uno. Era algo que necesitaba para quizá poder desempeñar mejor lo que yo estaba haciendo. Bueno, no lo necesitaba realmente, pero yo pensaba que sí. Poco a poco, en mi propio proceso, me fui relajando con ese tema, porque al final hay unas canalizaciones y unas informaciones en las que lo que se me dice a mí me cuadra mucho, quizá porque yo ya estoy fluyendo un poco más y he decidido soltar, ¿no?, el querer controlar. Y lo que se me dice es que al final lo que importa no es el mensajero, lo que importa es el mensaje. Y esto es algo que dice hasta la filosofía popular, o sea, no es algo que me inventé yo, ¿no? Lo que interesa no es saber si el mensaje te lo está dando Kuan Yin, te lo está dando Metatrón, o el arcángel Gabriel, o el arcángel Miguel, sino lo que a ti te puede aportar esa información que tú estés recibiendo, a esa información a la que tú estés accediendo. Desde mi punto de vista, yo tampoco me atrevo a decir que los seres de luz o los ángeles o los guías sean como los vemos muchas veces en los cuadros, con sus alitas, o sea, yo no lo percibo de esa manera, yo lo percibo como energías, como arquetipos, ¿no? Entonces son energías que tienen una vibración, y quizá por ahí es por donde se puedan diferenciar. La vibración de uno y de otro es diferente, aunque formen parte de esa totalidad, sería como nos pasa a nosotros. Nosotros formamos parte también de esa totalidad, pero la vibración mía es diferente a la tuya, a la de cualquiera de los que estamos aquí en esta sala. No es ni mejor ni peor, simplemente estamos vibrando de formas diferentes, a veces similar, pero a veces diferentes, ¿no? Entonces, estos seres lo que les ocurre es que les pasa eso mismo, están vibrando de una manera diferente, y por eso cuando conectamos con unos y con otros podemos tener diferentes experiencias y diferentes informaciones. Hay un momento en el que ellos me dicen que lo importante, como os decía, no es saber quién, sino lo que aporta, y también me explica que realmente ellos no se llaman de la manera en la que nosotros los llamamos, sino que esa terminología ellos la utilizan para que nosotros nos identifiquemos con ellos. Y tal vez en Occidente lo que para mí es el arcángel Miguel, en Oriente pueda tener otro nombre, o pueda acceder a las personas que conectas con ellos con otro tipo de nombre, que sea el familiar de la zona en la que se están en la que se está moviendo, en la cultura en la que están accediendo, ¿no? Entonces, la respuesta a la primera pregunta, desde mi punto de vista, es sí, los seres de luz existen, los ángeles existen, los arcángeles existen. Lo que no es importante muchas veces, como os decía, es saber los nombres, sino la información a la que accedemos. Otra de las preguntas que lanzaba al empezar la charla era si todos podemos conectar con estos seres de luz, o con estos ángeles, o con estos guías. Aquí mi respuesta vuelve a ser contundente, y vuelvo a insistir que sigue siendo mi opinión, que aunque sea contundente no quiere decir que sea una verdad absoluta, pero para mí sí que todo el mundo puede conectar con estos seres de luz. Lo que ocurre es que no todo el mundo va a estar interesado en conectarlo, y no todo el mundo va a tener la misma facilidad para hacerlo.
Pero esto es como cualquier otra historia, es decir, no sé aquí, por ejemplo, de los que estáis, ¿a cuántos os interesa el ajedrez? Mira, tenemos a 2, 3, bueno, hay 3 y hay otros cuantos a los que no les interesa nada el ajedrez o no les llama la atención. El ajedrez no es bueno ni malo, simplemente no despierta el interés en algunas personas. Pues con los seres de luz, con los ángeles, con los guías o como cualquier otra cosa en la vida, pues hay a personas a las que se les despierta el interés por eso y hay otras a las que no. Pero que no se les despierte el interés no quieren decir que no pudieran contactar con ello. Es decir, por ejemplo, a mí el ajedrez pues tampoco me llama especialmente la atención, pero eso no quiere decir que no pudiera aprenderlo si me lo propusiera. A lo mejor no para competir, porque una cosa que yo digo también es que todos podamos conectar con seres de luz no quiere decir que todos vayamos a ser canales y vayamos a dar mensajes al mundo entero, porque no es la misión de todo el mundo, tampoco digo que sea la mía, pero lo que vengo a decir es que todos podemos beneficiarnos de esa conexión, todos podemos contactar y recibir mensajes que nos sean útiles para nosotros mismos, para nuestro entorno cercano, pero no necesariamente nos vamos a dedicar a ello, vamos a escribir libros sobre ello, cada uno irá descubriendo en su propio proceso cuál es su misión en la vida y a qué se tiene que dedicar, ¿no? Pero el contar con estas energías que nos están ayudando, que están colaborando con nosotros, que nos permiten acceder a ciertas informaciones que desde el punto de vista mental nos cuesta, hace que todos podamos beneficiarnos de ello. Pongo otro ejemplo, a la mayoría de las personas nos gusta la música, pero a lo mejor todos no tenemos una necesidad de querer aprender a tocar el piano o querer tocar la guitarra. En principio, por regla general, excepto que tuviéramos algún impedimento, incluso hay gente que con impedimentos graves a nivel físico es capaz de acceder y tocar la guitarra o tocar el piano y siendo capaz de superar grandes retos físicos. Pero en principio cualquier persona podría, lo que pasa es que no todo el mundo vamos a tener interés. Y pongo un ejemplo que quizás se va a entender más porque la música nos puede gustar más o menos a todos, pero las matemáticas no nos gustan a casi nadie o no nos gustan a todos. Pero eso no quiere decir que las matemáticas solo puedan tener acceso unas personas que son especiales. Podemos tener acceso a todos, lo que pasa es que habrá gente a la que le va a costar más y a la que le va a costar menos. ¿Quiénes son las personas que van a tener más fácil conectar con estos seres de luz? Primero, las personas que estén abiertas a esa posibilidad. Si yo estoy cerrado a eso, es que de entrada ya ni me lo planteo, con lo cual no tiene mucho sentido. Eso no quita que esos seres de luz, esos guías que yo tengo, me estén acompañando toda mi vida. Van a estar a mi lado. Lo que pasa es que yo no voy a hacer uso de eso. Es como tener, yo qué sé, tener una mano que tú no utilizas, pero de forma voluntaria. Es decir, yo esta mano pues la tengo aquí y no la utilizo. Pues sería un poco eso. Nosotros tenemos acceso a estas energías que nos están acompañando durante toda nuestra existencia. Lo que pasa es que tenemos que decidir en qué momento las utilizamos o si las utilizamos o no. También es cierto que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hasta ciertos niveles evolutivos no somos capaces de empezar a entender esto. No somos capaces de abrirnos a esta posibilidad. Y aquí me gusta explicar porque siempre parece como si estuviéramos insultando a los que no están evolucionados, dejando de evolucionar. Para mí la evolución no es ser ni mejor ni peor, simplemente es estar en un nivel de comprensión quizá más elevado, en un nivel de comprensión en el que quieres gestionar tu vida más desde el amor incondicional y menos desde el miedo, ¿vale? Entonces, estar más o menos evolucionado no es mejor ni peor, es algo por lo que todos vamos pasando. Alguna vez he explicado en alguna charla que si yo miro 10 años atrás, cuando veo al Santos que era en aquel momento, la persona que yo era, si estuviera escuchando lo que yo estoy diciendo ahora, estaría alucinando, estaría diciendo, este tío está loco. Como probablemente habrá gente que diga por ahí, que esté viendo esto, que no le interesa nada, que este tío está loco, tendría que estar internado. Pues eso es lo que hubiera dicho yo probablemente hace 10 años atrás, si estuviera escuchando lo que estoy diciendo ahora. ¿Por qué ahora no lo digo? Porque durante esos 10 años yo he vivido un proceso evolutivo que me ha hecho tomar conciencia de lo que ahora estoy explicando, pero en aquel momento yo no era capaz de entender eso. Podía estar abierto a cierta posibilidad, podía creer un poco en este tipo de cosas, pero hasta que uno no empieza a experimentarla y a darse cuenta de que forman parte de la realidad cotidiana, no es capaz de realmente confiar en ello. Incluso cuando empezamos a abrirnos a esa posibilidad, todavía seguimos siendo cabezotas y muchas veces no confiamos, ¿no? Pero podemos recibir mensajes sin necesidad de hacer nada. O sea, yo, como he dicho antes, hago cursos de registros acásicos, pero no es que necesitemos eso. Eso nos ayuda a tener unos protocolos que nos permiten acceder de una forma directa cuando nosotros consideramos oportuno. Pero la idea al final es que podamos trascender incluso eso y nos demos cuenta de que siempre estamos conectados. Y yo estoy en mi casa fregando los platos y si estoy con la mente correcta, con la conciencia correcta, yo puedo estar recibiendo información de cosas, no necesariamente del futuro. Muchas veces nos queremos enganchar en que todo lo que viene de los seres de luz es predicciones del futuro, ¿no?
pero se nos puede ayudar a entender qué cosas nos están pasando en el presente, cómo podemos solucionar algunas cosas, y podemos recibir información que nos sea útil para tomar mejores decisiones en nuestra vida, ¿no? Entonces, la respuesta, como decía, la primera pregunta, sí que existen los ángeles, los seres de luz y los arcángeles desde mi punto de vista, y la segunda respuesta, si podemos conectar todos con ellos, pues también sería sí desde mi punto de vista. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer falta para conectar con los seres de luz? Que esto quizás es lo que más interesa, ¿no? La parte que podamos utilizar de forma práctica. Lo que nos interesa es estar abiertos a esa posibilidad, y lo que nos interesa es tratar de acallar un poquito la mente. La mente puede llegar a ser muy puñetera, pero también puede ser realmente la mente no es que sea negativa ni sea mala, lo que pasa que el uso que le damos nosotros a la mente sí que es un uso que no es muy agradable, porque siempre nos está machacando, siempre tenemos esa vocecita que nos está diciendo, ya verás cómo te vas a caer, o ya verás cómo no sé qué, o ya verás cómo no consigues, o ya verás cómo te pasa esto. Siempre es un ya verás, o un deberías, o siempre está gestionada esa vocecita por temas de culpa, por temas de miedo, ¿no? Entonces, esa voz no es la voz de nuestros guías, de hecho no se parece nada. Se puede parecer en que es una voz similar a la nuestra, pero la voz de nuestros guías siempre es una voz amorosa, es una voz amorosa en la que nunca hay juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca se nos va a juzgar, se nos va a dar información, pero de forma amorosa, para que nosotros entendamos si estamos cometiendo algún tipo de error, que no es un error en sí, sino que es un aprendizaje. Lo que pasa es que a lo mejor nos estamos metiendo en una situación que nos va a complicar nuestra historia. Entonces esa voz, esas energías, esos seres que nos acompañan nos pueden guiar para que entendamos eso y podamos capear esa historia de una forma más sencilla, menos dramática, con menos dolor, ¿no? Pero el acceso lo tenemos todos, simplemente es tan sencillo como lanzar una pregunta al universo mentalmente y escuchar y permitir que llegue la respuesta. Entonces lo que va a ocurrir aquí son varias cosas. Las personas que son muy mentales, que no se piensen que no van a poder hacerlo, porque más mental que yo soy y he sido, creo que no van a encontrar a nadie. Lo que pasa es que con el tiempo pues he ido trabajando mi mente para que no me impida acceder a eso. Pero lo primero es dejar de escuchar esa voz de que es que no estoy recibiendo nada, es que no puedo encontrar respuestas, que no va a pasar nada, es que no, bueno, es que esto lo que estoy escuchando yo ya lo sabía, porque ya lo intuyo, porque no sé qué. Esa vocecita va a estar ahí. Entonces se trata de aprender a convivir con ella, pero ignorándolas por lo menos un ratito, el ratito que podamos estar intentando conectar con estas energías, con estos seres, ¿no? Entonces hay que escuchar a través de esa voz, hay que escuchar detrás de esa voz, ¿vale? Porque la mente lo que tiene es que quiere controlar cualquier cosa que esté experimentando desde el miedo, y la mente experimenta desde el miedo cualquier cosa que desconozca, cualquier cosa con la que no se sienta habituada. No sé los que conducís aquí, pero supongo que habrá algún conductor o alguna conductora, y seguramente los que estén viendo el vídeo también habrá gente que conduce. Cuando aprendemos a conducir, nuestra mente racional necesita seguir todas las pautas concretamente, es decir, yo tengo que mirar que los espejos estén bien, que pongo la marcha, que piso el acelerador, que no sé qué. Bueno, ahora con los coches automáticos es diferente y quizás un poco más sencillo, ¿no? Pero necesitamos estar pendiente de todo, de los retrovisores, de todo, porque hay una inseguridad. La mente está haciendo algo a lo que no está acostumbrado, está aprendiendo a hacer eso y necesita estar pendiente de todo. Cuando tú ya llevas un tiempo, ya tienes tu carnet de conducir y llevas un tiempo conduciendo, tú te montas al coche y lo haces todo, pero no piensas en nada de eso. No pienso, ahora voy a poner los espejos, ahora voy a poner la marcha. Tú puedes estar hablando con la persona que te acompaña, incluso poner la radio y ir cantando, y tú vas haciendo todo y no piensas, ahora tengo que meter la marcha, ahora tengo que meter marcha atrás. No lo piensas. ¿Por qué? Porque lo has automatizado, has permitido que la mente, después de un proceso de entrenamiento, coja seguridad y ya no necesite controlar eso, ya no tenga un miedo de eso. Con el tema de conectar con los seres de luz, con los guías y con los arcángeles pasa exactamente lo mismo. En los cursos yo siempre explico que es un entrenamiento. Hay gente que, como en cualquier entrenamiento, lo tiene un poquito más fácil y hay otros que les cuesta un poquito más, pero todo el mundo puede. Es como ir al gimnasio, hay gente que tiene más habilidad porque ya digamos que por genética, digamos que porque lleva toda la vida haciendo deporte o por lo que sea, pues tiene como mucha facilidad para desenvolverse en el gimnasio, y luego llegas tú que no has ido al gimnasio en tu puñetera vida y es como que te cuesta todo y todo se te hace un mundo y todo te agobia, ¿no? Pero si tú pasas un tiempo trabajando eso, asistiendo, va a llegar un momento en que tú vas a estar familiarizado con lo que te está rodeando, con las máquinas, vas a saber que esta máquina te ayuda a trabajar los gemelos, la otra los bíceps, vas a saber todo eso, ¿vale? Pues con el trabajo con los seres y con los guías es exactamente lo mismo. Es una cuestión de entrenar y empezar poco a poco.
Yo en los cursos muchas veces también explico que no se trata de la primera pregunta plantearse cuál es la misión en mi vida. ¿Por qué? Porque eso me genera un estrés, porque intuyo que la misión de mi vida tiene que ser algo importante. Entonces es como pretender que un crío que está aprendiendo a gatear ya empiece a jugar a fútbol y sea un crack del fútbol y lo vayan a fichar uno de los grandes equipos del mundo. Es absurdo, ese niño puede ser que llegue a eso, pero va a necesitar de un tiempo para llegar ahí. Entonces, cuando empezamos a conectar con estas energías, se trata de empezar a hacer cositas pequeñas, hacer preguntas sencillitas, como por ejemplo si hay algún color que nos pueda ser útil, o si hay alguna piedra que nos pueda ser útil. Son cosas que no requieren de demasiado, o sea, que no requieren que confiemos en exceso, porque tampoco nos pone un reto muy grande. Es decir, si a mí me dicen que me va muy bien una amatista en vez de un jaspe verde, pues no hay tampoco mucho peligro sobre ese tema. Ahora, si yo estoy preguntando por algo que realmente me preocupa, como una relación de pareja, en si dejo a mi pareja o no la dejo, y me hago eso como primera pregunta, pues confiar en la respuesta que te venga ahí de los seres de luz, pues te puede generar un conflicto, ¿no? Porque estás poniendo muchas expectativas. Por otro lado, hay que tener una cosa también en cuenta: los seres de luz quieren que nosotros tomemos responsabilidad en nuestra vida. En la mayoría de los casos tratan de no decirnos qué hacer, sino de darnos información para que luego nosotros decidamos qué hacer, ¿vale? Porque si yo imaginaros que yo soy un ser de luz y te estoy aconsejando a ti, te digo, no, tienes que hacer esto. Soy yo el que me estoy responsabilizando como ser de luz de su vida, y ella ha venido a experimentar su vida y a tomar decisiones ella y a vivirla desde ella, siendo ella la que tiene el poder de tomar esas decisiones. Entonces el ser de luz normalmente no le va a decir eso. Sí que hay veces que si hay un peligro grave, pues puede que la información se pueda transmitir un poquito de esa manera, pero por regla general se le va a dar unas pautas, se le va a dar una cierta información para que ella, teniendo esa información, pueda tomar una decisión un poco más, pues más armónica, o por lo menos teniendo en cuenta un poquito más información de la que tenía en ese momento, ¿no? Pero normalmente yo digo que por ejemplo, una lectura de registros acásicos yo considero que no es adecuada para alguien que no esté dispuesto o dispuesta a asumir su responsabilidad en su vida. En el proceso evolutivo hay un momento en el que empezamos a pasar de culpar a todo el mundo y de culpar a todos, de que todos tienen la culpa de lo que me pasa, empezamos a asumir responsabilidad y a darnos cuenta que nosotros estamos creando nuestra experiencia, con la forma en la que pensamos, con la forma en la que hacemos juicios, con la forma en la que gestionamos nuestra energía. Estamos creando nuestra propia realidad o la experiencia que tenemos de esa realidad. Entonces, hasta que no empezamos a tomar conciencia de que somos responsables de todo eso, los mensajes que nos puedan dar los guías a lo mejor no nos hacen mucha gracia, ¿vale? Porque, como digo, ellos pretenden que nosotros evolucionemos, porque ellos también están en evolución, ellos también están creciendo. Lo que pasa es que ellos nos pueden aportar algo como si fueran hermanos mayores que ya han tenido algunas experiencias similares a las que podemos tener nosotros, o que tienen acceso a una mayor información de la que podemos tener a nosotros en este momento, ¿no? No obstante, no todos los seres de luz han vivido en la Tierra, no todos han estado encarnados, algunos no lo han estado en este planeta, pero aún así tienen acceso a una información muy amplia que nos puede ser útil a nosotros también, porque nosotros nos dirigimos también a lo que ellos están haciendo. Nuestro camino evolutivo es llegar a eso, ¿vale? Incluso a veces yo tengo la sensación, y aquí me aventuro un poco, y lo mismo puede parecer una locura, nuestro yo superior, esa parte divina nuestra, yo muchas veces siento que también está haciendo de maestro de otras personas, y no necesariamente a veces desde la palabra o desde el conversar con otra persona, sino que esa parte nuestra, como está más libre de lo que podemos estar nosotros como cuerpo, está moviéndose constantemente en el tiempo y en el espacio y puede estar guiando a otras personas, como nosotros a veces recibimos guías de otros seres que a lo mismo están reencarnados todavía en la Tierra, pero que tienen un nivel evolutivo muy elevado, que tienen una información muy adecuada y que de alguna forma pueden estar asesorando. Y hay una cosa que me pasaba, que lo comentaba, creo que lo he comentado con alguien de esta sala que también trabaja con seres de luz. Alguna vez me ha pasado la sensación de sentir que por las noches, porque por las noches a veces estamos abiertos a estas cosas un poquito más, en sueños como que daba charlas o conferencias o que explicaba cosas que llegaban a alguna parte. Sé que parece un poco loco, pero era una sensación de como que yo estaba transmitiendo algún mensaje que ni siquiera era mío real como persona, sino que eran mensajes canalizados, pero que los estaba haciendo llegar a esa energía o esa colectividad a través de los sueños, ¿vale? Así como yo otras veces siento que he recibido instrucciones o formaciones a través de los sueños, ¿no? Pero creo que todos, cuando estamos
abiertos a cierto nivel y estamos en cierto nivel evolutivo, podemos acceder a eso también, ¿no? No siempre es de forma consciente todo lo que estamos experimentando. ¿Dudas, preguntas? Porque ya ves que yo no paro de hablar. Si queréis podéis interrumpirme, antes teníais muchas dudas antes de empezar, ahora ya parece que no. ¿Vais siguiendo lo que voy explicando? ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué sentís con respecto a esto? ¿O no sentís nada? ¿Habéis tenido experiencias con seres de luz, con guías? ¿Alguna cosa que queréis que lo que os apetezca compartir? Ayer tomé conciencia de que hace muchos días me está pasando algo muy fuerte, que es muy difícil de explicarlo porque es muy fuerte, pero a la vez es muy suave. Es fuerte porque está ahí, pero a la vez es algo que no es negativo, ni mucho menos, no lo siento así. Y quizás yo creo que tiene que ver con la apertura de lo que el trabajo con los registros puede ser, o el trabajo con Cristian, que se acumula. El tema está, ya ni eso, porque no lo sé. El tema está que no me dice nada, o si es algo, pero sí siento internamente una energía muy potente que no la sentía hasta ahora, y eso que he trabajado con las energías, pero que es algo que ocupa todo el espacio, pero no es exterior, sino es completamente interno. Entonces, ayer tomé conciencia de qué realmente era, porque tampoco lo entiendo, tampoco me dicen nada en especial, tampoco se comunican conmigo, tampoco no... Eso no ha pasado aún, a no ser que yo vaya y empiece a trabajar con los registros. Lo digo porque bueno, no lo sé, nunca había vivido esta experiencia, he vivido otras, pero esta no. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces tenemos la idea de que solo podemos acceder a trabajar con los seres de luz para recibir información. Y no necesariamente, bueno, siempre estamos recibiendo información en un formato o en otro. Lo que ocurre es que a veces la información no es necesaria ponerla en palabras. La luz, la energía con la que nosotros podemos estar comunicando, esa energía tiene información. Cuando tú haces una sesión de Reiki o trabajas con otra técnica, tú estás transmitiendo información. Lo que pasa es que no necesariamente la descodificas en palabras, pero estás haciéndole Reiki, por ejemplo, al hígado, que lo tiene un poco molesto, que tiene cierto bloqueo, y la información que estás traspasando es para que ayude a desbloquear eso. Hay una información, pero no hace falta que tú pongas en palabras para decirle a la persona, no, he recibido información de que el hígado, no sé qué, no sé cuándo. Puede ser que ocurra, que a veces recibes información, pero otras veces simplemente estás transmitiendo, estás haciendo de canal, ¿no? Hay una cosa que me pasaba a mí, bueno, me pasa cuando hago terapias individuales, cuando me viene una persona que es muy sensitiva, que es capaz de recibir información. Al principio yo no entendía lo que pasaba, pero luego lo descubrí porque al hablar con la gente pues empecé a entender. Y es que cuando me encuentro con ese tipo de persona, la información que habitualmente me viene a mí durante la sesión, como si me puenteara, me salta directamente, pero va directamente a la persona, y luego es la persona la que me dice, ah, mira, he recibido esta información, esto y esto, lo otro. Claro, yo al principio decía, no entiendo nada, si yo en todas las terapias recibo información, ¿cómo es que en esta no he recibido nada? Pero cuando hablaba con la persona es como que, ¿para qué me la van a dar a mí si la persona está capacitada para poder recibirla y está abierta a esa posibilidad? Entonces es mucho más efectivo que vaya para la persona que no que vaya a mí. Porque de mí puede confiar más o menos, pero de lo que le ha llegado a un nivel durante una terapia en la que está relajada, en la que está tranquila esa persona, pues es como mucho más efectivo que llegue directamente a esa persona. Pero lo que te quería decir es que no siempre estamos trabajando un nivel de información en palabras o en imágenes, sino que a veces es una energía que nos está ayudando a desbloquear cosas a nivel interno. Yo pongo siempre un ejemplo que creo que se entiende bastante bien. Cuando conectamos con un ser de luz estamos conectando con una energía de alta vibración, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy vibrando más bajo que eso, al conectar con esa energía mi vibración automáticamente sube. Y sé que pongo siempre el mismo ejemplo y lo mismo ya lo he contado alguna vez, pero creo que se entiende muy bien. Esto es como cuando yo me voy a tomar un café con un amigo que siempre está con ganas de hacer cosas, que siempre está ilusionado por su vida, que se come el mundo. ¿Qué ocurre? Que yo me tomo un café con esa persona, estoy una hora charlando y cuando yo me despido de esa persona, yo me quiero comer el mundo. Porque me ha transmitido tal energía, tal vibración, que yo me apetece decir, todas esas tareas que yo tengo acumuladas desde hace tiempo, me las voy a poner en marcha ahora y las voy a hacer.
porque sales con ganas de. Lo que pasa que, a ver, luego muchas veces lo que ocurre es que te vas olvidando y llega un momento que vuelves a tu estado energético normal. Pero cuando tú estás contactando de forma asidua con los seres de luz, con los guías, con los arcángeles, con los maestros ascendidos, lo que estás haciendo es integrar esa energía en tu vida. En los cursos explico que cuando empezamos a trabajar con los registros o con cualquier otra técnica de canalización, nosotros estamos un poquito cerrados, no estamos tan abiertos como cuando llevamos mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy aquí en la Tierra es esto, ¿vale? Yo estoy aquí y los seres de luz están aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a hacer un poco de trabajo para elevarme un poquito y llegar hasta aquí un poquito. Pero ellos tienen que hacer un esfuerzo extra para poder bajar aquí hasta comunicarse conmigo. ¿Sí? Lo que ocurre es que con el trabajo, con el entrenamiento, con el seguir haciendo, con el seguir practicando, yo llego a un momento que puedo llegar hasta la mitad. No estoy diciendo de flotar a nivel físico, sino que a nivel energético es como que mi canal se ha ido abriendo hasta que yo puedo llegar a un punto más o menos por la mitad y los seres de luz con los que contacto llegan a la mitad, con lo cual al final ya no hacen tanto esfuerzo de ellos, porque cuando ocurre eso puede ser que la información que yo recibo esté más distorsionada. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un esfuerzo extra para comunicarse conmigo. Cuando ya estamos un poco más en equilibrio, lo que ocurre es que no hay tanto esfuerzo por parte de ninguno, ¿vale? Tanto uno como otro estamos llegando a un punto intermedio. ¿Pero qué quiere decir eso? Que yo he tenido que subir mi vibración para poder llegar ahí. ¿Pero por qué la subo? Porque yo estoy en contacto constantemente con estos seres, porque sigo trabajando, porque es como si cada día quedara con este amigo para tomar un café, bueno, para tomar un té, que a lo mejor es más sano, depende de lo que le guste a cada uno. Pero si tú quedas a menudo con esa persona que te estimula, que siempre está motivada, ¿qué ocurre? Que tú te mantienes motivado. ¿Por qué hay gente que busca un coach o busca un mentor? ¿Por qué? Porque durante un tiempo esa persona lo está acompañando y le está motivando a sacar lo mejor de sí mismo. Pues trabajar con los seres de luz es como tener un mentor o como un coach, pero a nivel energético, a nivel espiritual. Están ahí apoyándote si tú te abres a esa posibilidad. ¿Vale? No sé si contestaba un poco a la idea que tú tienes. Pero vuelvo a insistir que no necesariamente tienes por qué estar recibiendo información, sino que te están desbloqueando, te están liberando de ataduras que tú pudieras tener. ¿Cómo yo sé que es un ser de luz o no es un ser de luz? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Cómo saber si es un ser de luz o no? Bueno, aquí podría hacer la broma de que si lo ves iluminado es de luz. No, bromas aparte y tonterías aparte. Antes os decía que cuando recibes información de un ser de luz no hay juicio. Es una información amorosa. Ahí es cuando tú puedes distinguir. En el momento que hay un juicio, en el momento que hay un ataque, en el momento que hay algo que dices, uy, esto no me acaba de cuadrar porque aquí se está cuestionando desde el juicio, se está atacando, ahí estás contactando con otra energía. O estás contactando con tu propio ego, con tu propia negatividad, con tu propia historia que no acaba de querer eso. Pero cuando tú conectas con un ser de luz, para mí no hay duda, porque primero notas una energía que es amorosa. Si no todo el mundo, evidentemente cada uno, también he explicado en algunas otras charlas que depende de cada persona. Hay gente que son más sensitiva y nota más a nivel físico, a nivel corporal, otras son más auditivas y notan más como si oyeran, otras son más visuales y perciben por la vista, tanto vista interna, que es con los ojos cerrados, como que ves aquí una energía o un tal, o con la vista externa, que sería viendo pues como ves normalmente, ¿no? Y luego hay otra fórmula también, la que es el que yo le llamo clariconocimiento, que es como que te viene la información de repente y no sabes de dónde ha aparecido. Tú no has experimentado nada a nivel, ni he oído, ni he visto, ni nada, simplemente es que la información ha aparecido, ¿no? Entonces, en función de eso, la forma de percepción puede variar, pero lo que sí que tiene siempre en común es que siempre es amorosa y nunca hay juicio en lo que tú estás recibiendo. Entonces, que no haya juicio no quiere decir que no se te digan las cosas con cierta claridad para que tú tomes conciencia de que algo estás en tu vida atascado y que, o sea, quiero decir, yo a veces, la idea que lanzo es un poco que a veces los guías te dan como una patadita también, ¿no? Pero es una patadita amorosa y con cariño para que tú entiendas que que estás atascado en alguna historia, que hay algún bloqueo en tu vida. No hay juicio, es diferente. Ahí es cuando tú sientes esto, que es un ser de luz con lo que estás conectando. La información también hay que tener en cuenta, las personas que son intuitivas les puede costar, porque como ya intuyen algo, resulta que la información que les llega les cuadra con lo que intuían. Entonces la tendencia normal es a decir, me lo estoy inventando, porque como yo ya lo intuía o ya lo sabía. No, empecemos a abrirnos a la posibilidad de que se te está confirmando algo que tú a nivel interno ya sabías. Cuando yo hago lecturas de registros, muchas veces le digo a la persona, no te voy a decir nada que tú no sepas.
y se quedan así un poco porque si lo dices al principio. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se van después de la sesión se dan cuenta de que gran parte de lo que les he dicho ellas ya lo sabían. Lo que pasa que les ayuda a confiar. ¿Por qué? Porque se lo estoy diciendo yo, que no los conozco absolutamente de nada, que a lo mejor es la primera vez que los he visto. ¿Vale? Se lo estoy diciendo yo a cualquier otra persona que lea o que trabaje con esta técnica, ¿no? Pero ahí está la grandeza de esto, que de repente es como que la otra persona que no te conoce nada te está haciendo de espejo para que tú digas, ostras, si es que esto ya lo sabía yo. Y entonces la pregunta es que te tienes que hacer, pues si lo sabía, ¿por qué no estoy haciendo caso? Se trata de aprender a confiar en la información que nos va llegando. Y es, como os decía, pasito a pasito. Yo no me tiro por un barranco porque me digan los guías. Si es algo que siento que no es amoroso y que no me cuadra, pues lo cuestiono. Y luego, sobre todo, es que no empiezo a querer correr antes de haber empezado a andar. Como os decía antes, empezamos con cositas más pequeñas que no impliquen un salto de fe grande y luego ya iremos confiando un poquito más, ¿vale? Esto sería un poco... ¿Quién es el arcángel Metatrón? Que es uno de los temas que os quería hablar un poquito. Como os decía también antes al principio, no sé si lo he explicado durante la charla o antes que hemos empezado a hablar un poquito de grabar, pero yo estaba diciendo que muchas veces etiquetamos porque necesitamos ponerle nombre a todo, clasificarlo todo, ¿no? Pero al final estamos hablando con una energía que la podemos subdividir y por eso decimos que si el arcángel Metatrón, que si el arcángel Miguel, que si la maestra Kuan Yin, que si el dios Tot, o sea, podemos desglosar, pero al final son energías que forman parte de un todo, ¿no? Pero en cuanto al arcángel Metatrón sí que quiero hablar un poquito de él, porque yo descubrí cuando empecé a trabajar con los registros que tenía mucha afinidad con este ser de luz. Enseguida empecé a desarrollar como un vínculo, luego con el tiempo fui descubriendo que era uno de los guías actuales que me van acompañando en este momento y por eso me estaban guiando. El arcángel Metatrón, se dice de él que es, vuelvo a insistir, esto forma parte de esa leyenda de la que hablábamos antes, que no sabemos si es verdad, si es mentira, pero yo la voy a contar un poco porque creo que es interesante. De él se dice que es el arcángel más joven que existe y se dice también que fue uno de los seres de luz, uno de los arcángeles que estuvo en la tierra. Solo hay dos arcángeles de los que se cuenta que estuvieron en la tierra, que son el arcángel Metatrón, de este que os estoy hablando, y su hermano gemelo, que es el arcángel Sandalfón, ¿vale? Porque eso es interesante, porque siendo un ser de luz que ha estado en la Tierra, es un buen transmisor que nos puede dar cierta información, equilibrando el cielo y la tierra, que esto sé que te va a gustar a ti, Fuensanta, lo del cielo y la tierra, porque ella siempre explica que hay que unificar esto, y de hecho tiene una charla en Mindalia que os animo a que veáis, de Fuensanta Campos allí, que habla del cielo y la tierra. Pero esto lo que quiero decir es que al haber estado viviendo en estos dos mundos, pues tiene tiene acceso a información que puede ser útil tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista terrenal, ¿no? Porque que te hable alguien que no ha pasado por la experiencia de la Tierra, pues sí que te puede aportar, porque a veces tienen acceso a tal información que puede ser útil. Pero este ser de luz puede ponerse en nuestro lugar porque lo ha estado viviendo, ¿vale? Entonces, se dice a nivel actual, a nivel como arcángel, se le conoce como el escriba de Dios, ¿vale? Es el que guarda el archivo de todo lo que ocurre, lo cual cuadra mucho con lo que hablábamos de los registros acásicos, que es la memoria del universo. Por eso Arcángel Metatrón es uno de los seres que trabaja de forma muy activa con los registros acásicos, ¿no? Esto viene explicado porque se comenta que en su vida terrenal fue un profeta, el profeta Enoc, que se menciona en el Génesis, y que caminó al lado de Dios. Entonces lo que ocurrió es que por su pureza, por la forma de la forma en que vivió su vida, pues se le hizo el regalo de convertirlo en un arcángel y se le encomendó la misma misión que tenía en la tierra, pero a otro nivel, a nivel pues espiritual, a nivel etérico, a nivel energético, ¿no? Entonces es conocido como el escriba de Dios, ¿vale? En la Cábala, yo no soy un experto en Cábala, pero en la Cábala está representado como no sé si le llaman el príncipe o el rey de los ángeles, y está en la parte alta del árbol de la Cábala, o sea, un poco el que gestiona. Sí que es verdad que muchas veces hablamos del arcángel Miguel como el del más importante, pero en este caso el arcángel Metatrón está incluso está en ese valor por encima. Pero sí que vuelvo a insistir que no hablemos ni de por encima ni por debajo, porque al final son energías. Y las etiquetas las necesitamos nosotros, ellos no las necesitan, ellos están encargados de diferentes cosas. Por ejemplo, el arcángel Metatrón, aparte de guardar registro, está muy relacionado con la geometría sagrada. No sé si habéis oído alguna vez hablar del cubo de Metatrón. Si no lo habéis oído, en el libro
lo podéis ver porque es no sé si verá en la cámara, pero si no, lo pueden buscar en internet. El cubo de Metatron es esta figurita que aparece en el libro ¿vale? Y se explica que lo creó a partir de su propia alma, que lo entregó a los seres humanos para que el ser humano tuviera acceso a las ciencias, a la matemática, a la geometría, a todo lo que tiene que ver con las ciencias, ¿vale? Fue un regalo. A nivel energético es un patrón de la geometría sagrada que es muy útil para trabajar a niveles energéticos bastante potentes. Bueno, yo lo utilizo mucho para trabajar a nivel de limpieza energética, ¿vale? Esto lo explico en mi anterior libro, pero aquí lo puse porque es uno de los símbolos que tiene este arcángel. Otra de las cosas en las que está especializado el arcángel Metatron es en el cuidado de los niños, sobre todo en los niños de esta generación que los hemos etiquetado con enfermedades de que no paran quietos, de que tienen síndrome de atención, de que tienen diferentes etiquetas que le hemos puesto para cuando son niños que a veces son de tipología fuego, que es algo que explica Carmen Campos, que la tenemos por aquí también, y que también tiene otra charla estupenda en Mindalia en la que habla de eso. Y bueno, a veces es como que les ponemos una etiqueta a los niños y les empezamos a medicar cuando en realidad lo que tienen es algo que no es ni una enfermedad, sino que es algo que hay que aprender a gestionar y ayudarles a aprender a gestionar, ¿no? Entonces el arcángel Metatron ayuda mucho también en esto a los padres que tienen hijos con estas problemáticas, bueno, no problemáticas, sino con estas tipologías que no han aprendido todavía a gestionar, más que problemáticas, y les puede ayudar y ser útiles cuando se les invoca para que trabajen y para que inspiren. Mi experiencia con los seres de luz no es que de repente aparezcan en tu vida y te solucionen algo, se te aparecen ahí y de repente te hacen todo, sino que te asesoran y te guían para que seas tú el que hagas. Como os decía antes, se trata de que tú tomes responsabilidad en tu vida. No es que no pueda ocurrir, a veces ocurren pequeños milagros, de repente cosas que no puedes explicar desde un punto de vista científico, no porque no se pudieran, sino porque la ciencia no ha llegado todavía a un punto en el que a lo mejor sea capaz de explicar eso, ¿no? Pero lo que ocurre sobre todo es que recibimos más inspiración para actuar, somos nosotros los que tenemos que actuar, ¿no?